Bitácora Antropológica 12, segunda temporada. Hemos estado en esta temporada pues platicando sobre distintos temas que van abonando a pues, digamos, al registro que se ha escrito sobre la humanidad, sobre lo que es el hombre. Y hoy tenemos un silencio, de lo que pesa el silencio, de lo que pesa la memoria. Con ustedes, Juan, que nos va pues, a platicar aquí ¿De qué, Juan? ¿De qué nos vas a platicar? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Yo soy Juan Felipe Guzmán y realizo documental desde hace ya unos 15 años, un poco más. Y soy egresado de la UAM Xochimilco y de la maestría de cine documental del CUEC, ahora en NAC. Órale. ¿Qué estudiaste en la UAM? Soy licenciado en comunicación social. Ah, ok. Órale. Entonces, casi la mayoría son de allá de la UAM, ¿o qué? De tus hermanos. Pues sí, bueno, mi hermana Jimena estudió sociología también ahí. Y mis otros dos hermanos también son egresados de comunicación social de Xochimilco. Qué chistoso, pues los cuatro estuvieron por ahí, ¿no? En, en la UAM Xochimilco. Tengo una hija que estudia Sí, yo, veterinaria ahí en la UAM Xochimilco también. ya, sí, es buena universidad. Muy padre, dices. No, no, sí lo creo, de verdad que sí. Sí, sí, yo estoy muy contento de haber egresado de esa universidad. Qué buena onda. Pues yo estudié en Acatlán, en la UNAM, también sociología, como Jimena. Oye, fíjate que he estado revisando y estamos platicando sobre tu trabajo. Eh, Hay una especie me llamó la atención que hay una especie como de presente continuo en el discurso de las personas, ¿no? Es decir, están hablando de hace 2 años, pero están trayéndolo al presente, ¿no? Maestro le está diciendo, no, pues fíjate que mi hijo sigue, yo le dejo aquí la ropa, sus olores, revisan sus cosas, ¿no? Los tenis, por ahí hay unos tenis, digamos, las cosas como más significativas y simbólicas de los chavos, de los desaparecidos, porque déjenme decirles que esta cápsula tiene que ver con los documentales que hace Juan y sus hermanos sobre desaparecidos, sobre todo en el estado de Veracruz. ¿No es así, Juan? Sí, bueno, esto es a partir de... Nosotros comenzamos a planear sí, a pensar en la reproducción del documental de Siempre en Presente, cerca de 2015, 2014. Uno de mis hermanos, Hugo Guzmán, empezó a trabajar con el colectivo de madres de desaparecidos Orizaba, Córdoba, en el estado de Veracruz. Sí. Y nos acercamos con Araceli Salcedo, que ella es como la cabeza, ¿no? Aunque hay otras personas que trabajan en el colectivo desde el inicio. Y bueno, fue querer trabajar con ellos a partir de contar la historia de sus familiares desaparecidos, su hija, en este caso Rubí, junto con otros hijos e hijas de personas del colectivo de madres, ¿no? Y bueno, ahí empezó todo esto y queríamos una necesidad urgente que todavía es, no, todavía es esta necesidad, es la de nombrar a los desaparecidos. De Sí, nombrar, yo creo que eso es esencial, ¿no? Nombrarlos. Ahí cuando ustedes, bueno, vamos a poner aquí la liga para que vean algunos trabajos que han hecho los hermanos Guzmán y próximamente va a haber, ya platicaremos más adelante de esto, van a poder ver este largometraje que hicieron ellos, de este documental que dura un poquito más, ¿no? Que es del que está hablando Juan. Pero yo creo que este asunto de nombrar es lo que efectivamente se hace urgente, ¿no? Y necesario que tomemos conciencia del dolor de estas personas, de este duelo congelado, que antes de la pandemia, digamos, ya teníamos esta
en este país ya teníamos un dolor congelado, una especie de duelo estatizado, ¿no? De estas personas que tienen 2, 3 años sin poder saber qué pasó con su familiar, con su hijo, y se vuelve un duelo, pues, en todo este espacio de tiempo, ¿no? Y que algo más o menos parecido también conversábamos en este espacio, pasa un poco con la pandemia, ¿no? Que de repente se muere tu familiar y no lo puedes ver y no hay este rito que regularmente tiene que haber para enterrarlo, pues, ¿no? Para despedirte de él. Y es más o menos lo que pasa con estas familias. No se despiden de sus seres queridos, no saben qué pasa, viven en la incertidumbre. Y es importante entonces nombrarlos y decir, aquí están estos brothers, ¿no? Aquí están estos carnales que están sufriendo, ¿no? Que nadie los escucha. En el caso de Rubí es desgarrador lo que pasa con Duarte cuando lo encuentra, ¿no? El cinismo de Duarte riéndose, ¿no? La mujer, la familia, ni porque viene con la familia, pues es muy duro ese episodio que ustedes también recuerdan junto con ella. Pero yo te decía, es este presente, ¿cómo es mi percepción si es la correcta, si hay este discurso de estar manteniéndolos en el recuerdo como si estuvieran vivos, como si estuviera el presente, esta esperanza, Juan? Sí, de hecho, el largometraje se intitula Siempre en presente justo por esto, porque cuando hacíamos las entrevistas a profundidad con estas actoras sociales, ¿no? Ahora ya podemos considerarlas como actoras sociales, este, eh, siempre al momento de hablar de sus familiares, siempre es en tiempo presente, ¿no? Para ellas no están muertos, ¿no? Para ellas siguen viviendo, lo que pasa es que están desaparecidos, ¿no? Y aquí entra como ni siquiera yo no pensaría, aunque sí podríamos verlo como una cuestión como de limbo, ¿no? Como que no sabemos si están o no están. En este caso, podemos decir que están desaparecidos, ¿no? Eso es. Y ellas siempre hablan sobre sus familiares, sus hijos, sus hijas o sus maridos o quien sea, su familiar, siempre hablan en presente de ellos, ¿no? Siempre se expresan. Por ejemplo, que cuando lo de la ropa es algo muy, como muy fuerte, el hecho de haber entrado a las casas de algunas de ellas a ver cómo tenían prácticamente todo, ¿no? Sí. De ellos, la ropa, lo que dibujaban, este, pues cómo incluso, pues cómo se vestían, ¿no? Cómo los olores, ¿no? Dicen que todavía los olores los recuerdan, las botas, toda esta situación que pues ellas niegan a tener que olvidarse de ellos, ¿no? Sí, que Lo se mantiene niegan, congelado, efectivamente, como decía yo hace rato, no solamente el duelo, sino los cuartos, ¿no? Las botas ahí, como dices, unos tenis viejos, ¿no? La verdad, de así como para ya no, digamos que ya no podría usar nadie más, ¿no? Digamos, los tenis que trae uno siempre, del uso diario, y pues ahí están, cabrón, ¿no? No son unos tenis nuevos para conservarse. Perdón que te interrumpiera, Juan, seguías. no, y entonces lo que nosotros notamos en eso, y por eso el documental así es, por ello, que siempre hay esta evocación hacia ellos, siempre en tiempo presente, ¿no? Por eso se llama siempre presente, siempre en presente el documental. Y el corto que digamos que detona la cuestión del largometraje se llama A mí no me va a pasar, ¿no? Es ¿Cómo? un corto. A mí no me va a pasar. Ah, ok. Está ahí en la plataforma de Vimeo, en la liga de La Línea. Y, y bueno, ahí es como un pequeño cortito de 15 minutos sobre lo que después será como el largometraje, ¿no? En el largometraje ya hay muchos elementos visuales y, pues sí, gráficos más fuertes o contundentes. También está dimensionado o estructurado en distintos niveles también, ¿no? O sea, hay distintos estratos, llamémoslo así, de discurso, ¿no? Que el primer discurso podría ser los desaparecidos o los familiares del colectivo, ¿no? Después estará la escritura de sus nombres, ¿no? Porque también el hecho de escribir sus nombres es evocarles, Sí. ¿no? Luego también está
el calígrafo que también escribe frases y nombres de los personas, pero también logramos hacer y conjuntar un esfuerzo colectivo junto con otras, con algunas ONGs y con personas, ¿no? Con individuos que se sumaron a escribir nombres de desaparecidos en mantas que después se cosieron y se extendieron en la Alameda, ¿no? En un acto que hubo por la llegada de la caravana de los familiares de desaparecidos migrantes centroamericanos y centroamericanas, y el recibimiento de esta caravana por parte de colectivos de desaparecidos pues de varias partes de la República, ¿no? Que hubo ahí en la Alameda Central hace ya algunos años, y ahí se extendieron las mantas, ¿no? Que fue una acción, pues una acción muy bonita por el hecho de tejer los nombres, porque además se mandaron incluso mantas de Guadalajara, ¿no? De colectivos de desaparecidos de Guadalajara. Se mandaron también personas aquí, pintaron nombres de desaparecidos centroamericanos y centroamericanas. Entonces fue una acción pues bastante, pues, no sé si fuerte simbólicamente por el hecho de poder hacerlo, pero también nosotros como en una acción que queríamos hacer junto con los que realizamos el documental y otros compañeros más, era como tratar de escribir todos los nombres posibles, ¿no? Y luego poder hacer igual, coserlo y hacer una, no sé, una acción en espacios públicos y extender esta manta que sería kilométrica, con todos los nombres de los desaparecidos en el país de los que se tienen registro, Sí. ¿no? Porque hay muchos, como bien lo dicen las madres en el documental, y como también si uno se acerca a la literatura que se ha escrito sobre los desaparecidos en México, es que se denuncian 1 o 2 de cada 10. Entonces, estamos hablando de que, pues, de que esos, no sé, 70,000 que están ahorita, que dicen que hay desaparecidos, 70,000 aproximadamente, pues serían pues muchísimos más, ¿no? Haciendo este cálculo así tan catastrofista, pues sería casi 1 millón de personas, ¿no? Entonces, Qué grueso, qué grueso, qué gruesísimo. Oye, dos preguntas. Mientras te escuchaba, me hiciste recordar algo que alguna vez escuché en una plática sobre también, en el caso de Chile, hicieron un colectivo de, de mujeres eh, como una onda terapéutica, se pusieron a hacer cobijas con pedazos de colchas por sus desaparecidos y ahí contaban sus historias. Me llamó la atención la herramienta, es decir, la tela, ¿no? Contar la historia a través de la tela. Me parece que no es de a gratis, ¿no? Dicen los psicoanalistas que no hay digamos, se me fue la palabra, coincidencias, ¿no? Si ustedes usan la tela, y acá, allá en Chile también usan la tela para recordar a alguien que no está, me da la impresión que quieren decir algo, ¿no? No vamos quizá a encontrarlo aquí en esta charla, pero quería subrayar ese elemento pues de coincidencia que existe en el uso de esta herramienta. Pero yo te quiero preguntar, ¿por qué es urgente hablar de los desaparecidos? Un poco ya lo dijiste, pero hay que hacerlo más fuerte, pues, ¿no? O subrayarlo, está ahí entre renglones lo que dijiste. ¿Por qué es urgente y necesario hablar de los desaparecidos? ¿Por qué es importante darles voz a estos silencios? Porque una de las cosas que también llama la atención es ahí el asunto del silencio, Juan, ¿no? De repente dice una señora, pues mi casa ya no se escucha la música, ¿no? Él era muy alegre, y ya no está la música. Entonces hay el, el, el elemento silencio también forma parte, digamos, del dolor, ¿no? Viene acompañado con el dolor. Y creo que el nombrarlos, ponerles, escribir sus nombres, hablar fuerte y decir se llama Juan, se llama Said, se llama Pedro, se llama Rubí, es una forma de ocupar ese espacio de silencio y como romper el dolor, ¿no? Pero ¿qué piensas, Juan, sobre por qué es importante que la gente sepa que hay desaparecidos, que hay 1 millón de desaparecidos en este país? bueno, primero se tiene que compartir el dolor, ¿no?
justo como esta cuestión, lo que tratamos de hacer es que el dolor es tan pesado que a veces solo hablándolo es que se puede compartir y se puede no alivianar la carga, no olvidar, pero sí sentirse un poco al hecho de compartir y encontrar personas o colectivos solidarios ante este tipo de situaciones. Entonces, la carga no es que se haga menos, pero entonces como que se reparte el peso, ¿no? Se equilibra el peso. Hay esta cuestión como, de hecho, nosotros al momento de estar escuchando y las personas que vean el documental o que vean documentales de desaparecidos o lean testimonios de los familiares de desaparecidos, hay una necesidad de expresar, justo como de romper este silencio, pero también es esta cuestión como de, al momento de expresar, ir pues, aliviándose un poquito de todo esto, ¿no? O sea, de todo este dolor. Y hay una necesidad de hablar, justo de romper este silencio, ¿no? De romper porque además como este encapsulamiento en el cual el Estado, desde hace unos años a la fecha, lo que ha hecho es como solo encapsular, ¿no? Y a partir de cifras y a partir pues, de toda esta cuestión mediática que hizo Calderón en 2006, ¿no? Al declararle la guerra al narco, empieza en realidad como ya había desaparecidos anteriormente, desde la Guerra Sucia en los 70s, incluso antes, ¿no? Pero desde allá se viene acarreando toda una serie, parece que en esta sociedad mexicana vamos cargando con nuestros muertos, con nuestros desaparecidos y con todo un dolor que no para, pues, ¿no? Parece que no para. Y como vemos las cosas, pues no parará, Oye, ¿no? fíjate que me hiciste pensar, creo que un poco lo que quieres decir es que se haga público, ¿no? Que salga de lo privado, de la familia, del ámbito más cercano al desaparecido, a que todos compartamos y sea público el dolor porque uno lo ve y también siente gacho, pues, como dices en el otro documental, perdón, mi dispersión se me fue, a mí no me pasará, si mal no recuerdo más o menos las palabras, no estoy parafraseándote, Ujú. y entonces tú lo ves y dices, no, pues yo me puede pasar, cabrón, ¿no? Sí, justo Entonces, eso cuando se comparte el dolor, incluso al escuchar a las mujeres, a los niños, verlos llorar, etcétera, ¿no? Incluso ni siquiera oírlos, ver el rostro desencajado, te genera empatía. Y eso me parece que es lo que hace que el dolor efectivamente se reparta entre lo público, que se haga público es muy importante, creo, en el sentido no público de que se conozca, sino en el sentido quizá político de la palabra sí, claro. público, ¿no, Juan? Sí, es el hablar desde distintos lugares y espacios públicos y mencionarles, ¿no? O sea, mencionarles es tomar pues ahora sí que la plaza pública y hablar, Así ¿no? Y es. denunciar, ¿no? Y señalar, ¿no? Y decir, aquí pasó esto, no podemos olvidarlo, no, y que no se repita, ¿no? Entonces, de eso se trata hacer el documental, o de eso intentamos hacer en el documental, ¿no? Es denunciar, es nombrar, es decir, incluso es señalar, ¿no? Que las autoridades no hacen bien su trabajo, ¿no? Que en el estado de Veracruz, con todo lo que ha pasado, aún a la fecha se siguen desapareciendo personas, ¿no? Que viven una situación de violencia tremenda. Y fíjate que, contrario a lo que a veces el sentido común piensa, que es gente que pues, está metido en algunas cosas ilícitas y por eso están en esa situación, pues no es así, pues, ¿no? Es gente, algunos de ellos, digamos, de los dos bandos, cabrón, ¿no? O sea, desaparecen gente que sí efectivamente puede haber estado metido en rollos complicados, como gente que está luchando contra esto. Es decir, hay un chavo que es policía, me parece, ¿no? Sí, el caso de Miguel Ángel es hijo de Araceli Rodríguez, es un caso, digamos, como que emblemático, ¿no? Sí, Porque o sea, es el propio Estado que desaparece aún,
miembro de las Fuerzas Armadas de ese estado, Sí, o sea, de un un miembro del policía Estado. federal, ¿no? Entonces, este caso es, digamos que bastante fuerte, y vaya, Araceli, es una persona muy, muy valiente, ¿no? Como todas las madres de desaparecidos que buscan a sus hijos, hijas, son muy fuertes, ¿no? O sea, y su testimonio es una cosa que uno escucha o lee y es brutal, ¿no? Todo lo que ella ha debido de hacer para buscar a su hijo y cómo lo ha hecho, ¿no? Y nivel como de valentía, pues, ¿no? Que de enfrentar al Estado y pararlo, ¿no? O sea, decirle, a ver, aquí pasó esto y tener los elementos para decirlo, ¿no? Aquí pasó esto, hiciste esto está mal, la cadena de mando y tal, tal, tal. ¿Y por qué 6 policías van armados, pero no en una, no oficialmente en un vehículo oficial, sino los lleva otra persona, justo cuando inicia en este año el inicio de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, en el estado de Michoacán, de donde es Calderón? Entonces hay una serie de elementos que dicen, pero, o sea, si a la misma policía del estado le hacen esto y es impune o queda impune, ¿no? ¿Qué puede pasar o a qué podemos esperar a las personas que somos parte de este estado, pero somos unos ciudadanos de a pie, digámoslo así, ¿no? Entonces eso es como un, un muestrario, digamos, una situación en la que pues da para mucho que pensar, pues, respecto a quiénes y por qué desaparecen a las personas y pues bajo qué circunstancias desaparecen, ¿no? Y lo que sea, ¿no? O sea, hayan hecho lo que hayan hecho, pero Sí, nosotros, la sí, sociedad no está para juzgar eso, para eso están claro. los jueces, para eso están las investigaciones, para eso están los MPs, pues, ¿no? Para investigar y determinar ese tipo de cuestiones. Sí, no, indudablemente. O sea, lo que yo quería decir es que es como por todos lados estamos al acecho de todos, ¿no? De la autoridad, de la no autoridad, digamos, del crimen organizado que también desaparece gente, ¿no? Y de la propia autoridad que desaparece gente. Entonces, no sabes quién te va a desaparecer, maestro, no sabes por dónde te va a tocar, cabrón, ¿no? Si haces Sí. bien, también te puede tocar. Si estás haciendo mal, seguramente te va a tocar. Hay otro elemento ahí, Juan, antes de ir pensando un poco en cerrar la charla. Hay, además del silencio, hay otro elemento en el discurso que me llamó la atención, que es el asunto de no ver, y dicen, veo borroso, ¿no? Hay una que dice veo borroso porque estoy llorando, pero hay otra que no necesariamente hace alusión a las lágrimas, pero dice que ve borroso. Y efectivamente, digamos, el panorama no es claro, ¿no? Porque decías tú, esto no para. Empezó en el 2006, continúa y continúa, y es la federación, es el estado, es el municipio, ¿no? Digamos, todos los órdenes de gobierno, pareciera que están metidos en este rollo y se volvió ya una estrategia como para silenciar algo, ¿no? Para borrar algo, para efectivamente como para este, mantener la impunidad de algo que está pasando, ¿no? ¿Cómo ves el panorama? ¿Efectivamente se ve borroso, Juan? Pues sí, lamentablemente sí. Se sigue viendo borroso, digamos que también podría hacerse una analogía a llamarlo fuera de foco, ¿no? Cuando Ándale. estás No, estaba yo en pensando, una... efectivamente, los dos te usamos lentes, entonces los dos sabemos lo gacho que es no ponerse los lentes y no ver bien, cabrón, ¿no? Ajá. O Y traerlos sucios, ¿no? sí, 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 justo esto, ¿no? Hay esta cuestión como que está fuera de foco, que está borroso, que eh, eh, esta, esta madre que utiliza esta imagen, porque es una imagen bastante potente, ¿no? El decir yo no quería llorar porque si lloraba, no lo podía ver porque vería borroso, ¿no? Es una imagen bastante potente, incluso neblinosa, ¿no? También podría ser una analogía, ¿no? Y yo no Una sé, cuestión perdón, Juan, antes de que te interrumpa, pues, pero si no se me va un poco el avión, yo no sé si te ha pasado que cuando andas buscando a alguien, ves el rostro de esa persona en la multitud, ¿no?
Sí, Y sí, esto es lo que yo creo que esta señora está con una ansiedad de la búsqueda, buscando el rostro de su ser querido en los rostros de los extraños, cabrón, ¿no? Esto es muy común, cabrón, a mí me ha pasado, yo creo que a mucha gente le pasa ver el rostro de alguien regularmente querido, pues, y que ansías ver, ¿no? Que anhelas sí, ver en alguien. Y entonces, esto que decías de verla como neblina, efectivamente, como borroso, pues imagínate el asunto. No quiero llorar porque si no, no voy a poder verlo, cabrón, ¿no? No voy a sí poder es, distinguirlo. sí, como decía, es una imagen muy potente, pero también es una imagen que refleja lo que pasa en la sociedad, ¿no? O sea, en lo que la gente piensa sobre los desaparecidos, ¿no? Siempre es la criminalización o la doble criminalización de estas personas, ¿no? Decir que a huevo debe de ser que en algo estaban, Sí. ¿no? Que se portaban mal, pero eso es porque no lo han, o sea, me parece que no lo han inoculado, ¿no? Los medios de comunicación y que nosotros parece que no tenemos la capacidad de pensar, ¿no? Por nosotros mismos de discernir, pues, ¿no? Discernir esa información y poder, sino todo nos lo tragamos completito, ¿no? Entonces eso estigmatiza, pues, ¿no? Y estigmatiza a la persona desaparecida doble vez y a la persona que los busca, Claro. ¿no? En este caso a las madres, ¿no? Pero pues las madres han demostrado, tanto en Veracruz como en Sinaloa, en Sonora, en el Estado de México, que pues no puede ser así, sino que son personas y que hay que buscarlas, que son sus familiares y hay que encontrarles. Así es. Esa es la principal, ¿no? La fuerza, pues, que a ellas les une, ¿no? Y ellas se capacitan, porque además ellas devienen de ser personas que van y empiezan, levantan, hacen una denuncia ante el MP o un acta, devienen después en promotoras de derechos humanos, ¿no? Y se capacitan, toman cursos de criminalística, toman cursos de cómo formar un expediente, de archivo, de cómo investigar, ¿no? Incluso Sí, de como, peritos, cabrón, ¿no? Se convierte sí, como... hasta de peritaje, pues, ¿no? Pero también como hay que leer la situación actual de por qué ha sucedido eso en el contexto de, pues sí, de la guerra contra el narcotráfico, pero también quiénes son las células de ese narcotráfico que actuaban en ese momento cuando sus hijos fueron desaparecidos, ¿no? ¿Bajo qué circunstancias, ¿no? En qué, o sea, entonces, si uno va haciendo eslabón, juntando los eslabones o armando, pues sí, un expediente, pues tiene que saber ese contexto nacional político en el cual se está desenvolviendo la situación, ¿no? Y por qué en 2007, de 2012, de 2006 a 2012, los Zetas en el estado de Veracruz, ¿no? ¿Qué Son pasó ahí? rompecabezas, digamos, ¿no? Sí, justo, y Vas armando. todo está entrelazado, ¿no? Sí. No hay, decías que no había coincidencias en un discurso psicoanalítico. Bueno, aquí también cuando armas todo un discurso así, pues tampoco hay coincidencias, Sí, no hay casualidades. ¿no? Entonces, lo que uno va armando también, aprendiendo a hacer esto, y en el hecho también de hacer un documental, es como ir armando segmentos y ir tratando de hacer discursos a partir de secuencias o de planos, y luego secuencias, y luego pues la historia o partes de una historia, ¿no? Para luego hacer un largometraje, ¿no? Es una cuestión como muy parecida en el armado de las circunstancias y de esto para contar, ¿no? Para hacer un discurso, Sí. ¿no? Audiovisual en este caso. Pero justo de lo que se trata es, o de lo que ellas buscan es eso, ¿no? Es ir buscando los elementos que permitan primero una mayor comprensión de por qué a sus hijos los desaparecieron, a sus hijos e hijas los desaparecieron, y por qué está así en esa región, en ese estado y en el país, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, eso lleva pues mucho, a ellas les ha llevado tiempo de dolor, pero también pues se han preparado, pues, ¿no? Incluso decía una de ellas en el documental, ¿no? Que pues si yo estudié para ser maestra
y ahora estoy estudiando para buscar a mi hijo, y entonces tengo que saber sobre derecho, tengo que saber sobre criminalística, tengo que saber sobre cómo ir a pedir a la autoridad un acta, exigir, porque no es ir a pedir, exiges, ¿no? Claro. Y pues cómo conforman este discurso para tener más elementos para poder ir y buscarles, ¿no? Pero también cuentan con personas que la mayoría de las veces, las personas que van a buscar en fosas, las madres de desaparecidos, que van a buscar en fosas a partir de que se les acercó a alguien y les dijo, ¿no? O sea, ni siquiera es la autoridad. Sí, es un pitazo, digamos, ¿no? Sí, es alguien que estaba cerca de ahí, que conoció sobre los actos que pasaban o le llegó de oídas o tal, y fue y les dijo en el anonimato, ¿no? Con una nota, o incluso hay un ejemplo que en una, en una iglesia de una comunidad cercana en Córdoba, el padre dijo, bueno, pues si quieren ustedes denunciar, pues ahí va a haber un buzón. Ustedes pueden venir, escribir y lo dejan en el buzón para que ayuden a la búsqueda de los familiares de estas personas. Y pasó así. Y O la sea, gente vaya. la gente fue y dejó en una nota anónima, dejó dónde es posible que haya una fosa. Entonces es la sociedad que empatiza, ¿no? Con la búsqueda, porque definitivamente a lo mejor tienen a un familiar desaparecido, o es solidarizarse con la lucha y la búsqueda de las mujeres, Sí, ¿no? que te genera ahí empatía y te genera un asunto de, pues te ves reflejado. Fíjate, hay algunos elementos muy interesantes, como es el hecho de, y me parece que es muy obvio, pues, ¿no? A lo mejor no es muy analítico de mi parte, pero, digamos, se desestructura la familia en el sentido de que lo más lógico, y estamos constituidos así socialmente como para pensar que yo me voy a morir primero que mi hijo, ¿no? Y entonces no solamente se muere mi hijo, sino no lo encuentro, tengo la incertidumbre de saber dónde está. Y entonces es como una doble incertidumbre porque he sido, eh, digamos, socializado para pensar que esto va a pasar primero conmigo y después con mis hijos, ¿no? Así como si fuera un rollo como de escalones, ¿no? Un escalafón. Y entonces se muere mi hijo, me causa una desestructura social, pues, o familiar, no me hallo, pero ahora es peor porque no lo encuentro. Y otro elemento importante allí de resaltar, de subrayar, es el hecho de que sean mujeres, ¿no? Que sean las mamás de los desaparecidos. Y esto también es histórico, ¿no? No son los padres, me refiero a lo masculino, sí, son las mujeres las que buscan a los chavos, ¿no? O incluso a sus propios esposos. Siempre es el lado femenino el que es el de la búsqueda, el que se arma de, como decías tú, de valor, ¿no, Juan? Sí, eso es muy notorio en la mayoría de los colectivos o colectivas de, de personas que buscan a sus familiares. Normalmente son mujeres, casi el 90%, 95%. Los hombres normalmente no buscan. Es algo muy parecido con lo que, haciendo una analogía, guardando ciertas cosas, es algo muy parecido a lo que pasa en las cárceles. Nosotros hicimos un documental de músicos presos hace varios años ya, casi 12 años, se llama Música para después de un asalto, y entramos a los reclusorios de la ciudad, al norte, al sur y al oriente, y a los dos femeniles, a Santa Marta y a Tepepan. Y en el caso de la visita, para ir a ver a los varones, pues casi el 80-90% son las madres, las esposas o las hermanas Ah, o las hijas. Casi todas son mujeres. Entonces eso habla también de que pues siempre pues, se asocia, ¿no? Con esta situación
que, y que se ve como todavía esta cuestión del rol del hombre como proveedor y de la mujer como cuidadora, ¿no? ¿No? Y de la mujer como quien aglutina, ¿no? Quien mantiene a la familia unida, porque yo creo que es un poco ese es el papel, ¿no? De no desprenderse de la familia, como si puede a lo mejor desprenderse un vato pues del parentesco, ¿no? Pero la mujer, ¿no? La mujer trata como de abrazar y mantener cohesionado el núcleo familiar, incluso hasta con los ausentes, con los desaparecidos, Juan. Sí, también, bueno, y tiene que ver eso también con que las madres son como muy, pues un ejemplo como de lucha, ¿no? Y hablamos, tú decías desde la cuestión histórica, pues sí, ¿no? Ejemplos hay muchos, desde las madres de la Plaza de Mayo en Argentina hasta colectivos aquí, ¿no? De mujeres. Así O es. el primer grupo de búsqueda de desaparecidos con la señora Rosario Ibarra, ¿no? Así es. Estaba pensando justo en Rosario. Aquí en México, en los 70, con la desaparición de su hijo, ¿no? Entonces, entonces justo esto, ¿cómo, cómo influye en que las mujeres sean las buscadoras de sus familiares? Es también determinante en la persistencia de la lucha Sí, por encontrarles, por ¿no? encontrarles. Y tiene que ver con una cuestión, pues desde, bueno, son sus hijos o son sus familiares esto, pero pues habla de la fuerza, ¿no? De la mujer en todos los casos, ¿no? Bien, Juan, muchas gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia y el asunto ahí digamos, de este dolor, salud, Perdón, gracias. de este doloroso tema. Juan, ¿cómo cerramos? Además de estornudando. Ay, sí. Este, pues hay mucha información en internet, yo pienso que hay que, pues una manera de hacer algo, ¿no? Porque siempre la mayoría de las personas preguntan, ¿qué puede uno hacer por cómo tal? Pues primero es informándose a partir, la mayoría de los colectivos de familiares de desaparecidos tienen uno puede buscar en el Facebook desaparecidos y le aparecerán muchos, ¿no? Colectivos y colectivas de familiares que buscan a sus desaparecidos, ¿no? Entonces, esa es una de las principales maneras de enterarse, quitando el sesgo mediático que hace que, bueno, en realidad no ayuda, ¿no? Son pocos los medios que en realidad sean o han informado sobre la situación, o buscar, también hay libros muy, de reporteros principalmente, ¿no? Periodistas, hombres y mujeres, que también han hecho periodismo sobre la búsqueda de familiares y personas desaparecidas, ¿no? Los periodistas de a pie, así se llaman. También ellos tienen muchos trabajos sobre ello. También ya últimamente hay muchos documentales, ¿no? que han salido y que eso está bien, habla de que también es un tema sensible para los que hacen documental o realizan documental. Y pues lo primero es informarse para poder después pasar a un segundo estadio que sería como solidarizarse, ¿no? Al informarse muchas veces uno está solidarizando y después, pues acompañarles, ¿no? O sea, no hablo de ir a búsquedas porque para eso se necesita cierta capacitación y bastante coraje y valentía, pero sí hay marchas, cada 10 de mayo marchan, ¿no? En casi todas las ciudades del país, cada 10 de mayo marchan los familiares, las madres de las personas que tienen algún familiar desaparecido, marchan. Aquí en la Ciudad de México se hace una bastante grande, ¿no? Pero marchan en Veracruz, marchan en Hermosillo, marchan en Culiacán, ¿no? Eso es otra, ¿no? Ser solidarios, con informarse, ser solidarios y ya después que cada uno decida cómo, si quiere o no quiere, pero justo informándose y cambiando la manera de informarse, creo que se hace un gran
empezamos a poner de nuestra parte para hacerlo, ¿no? Para cambiar este discurso y romper ese cerco mediático que está instalado desde el Estado. Digamos, generar conciencia. Y además algo importante que estabas mencionando ahí es cómo, y que hay que considerar, pues, es el hecho de que no está regionalizado, ¿no? O sea, no es el norte del país, no es es todo el país, ¿no? Puede ir desde Todo. Chiapas hasta, digamos, del Suchiate al Río Bravo, ¿no? Sí, es literal, Del ¿no? Suchiate al Y, Río Bravo hay desaparecidos sí, y desaparecidas, y es importante, pues, tomar conciencia de que es un asunto que pues, debemos reclamar y, decías tú, señalar de que está sucediendo y que debe de parar, porque yo le ponía también con este rollo que estamos viviendo de la pandemia, pues cada vez puede ser más, que estemos más cerca de él, ¿no? De que nos toque a nosotros. sí, pues, pues, estadísticamente hablando, o sea, puede ser que te toque en algún momento, Sí, ¿no? Y es como, yo hacía una analogía hace un tiempo, y platicaba y parecía como, y espero que nunca pase, la verdad, y que no lleguemos a esa situación, pero es como tener un familiar en Estados Unidos, así es, ¿no? que todos los mexicanos tenemos un familiar en Estados Unidos, Así es. por la cuestión migratoria, ¿no? Entonces, parece que uno va para allá, pues, ¿no? O sea, es en serio, no es, Sí, 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 no, me río porque pero es como una tragicomedia, ¿no? sí, entonces puede ser catastrofista todo esto, pero es muy fuerte, pues, ¿no? O sea, si hablamos de que hay 70,000, 80,000 que están en las listas que tiene la policía o el Estado, o que tienen los familiares, pues, y las denuncias y la estadística de la denuncia, pues eh, no es nada aventurado, pues, ¿no? O sea, y han pasado 12 años de que empezó toda esta cuestión. Bueno, ya decíamos que desde antes, pues, ¿no? Se recrudeció Y a digamos partir que de se esta. acentuó, ¿no? Que Sí, se acentuó el asunto de que te desaparecen y no pasa nada. Porque puede ser hasta porque te quieran robar, mi Juan, ¿no? O sea, no necesariamente, por eso, o sea, a todos nos puede tocar. sí, Te pones pendejo, digamos, a la hora que te quieren asaltar y pues te avientan, ¿te acuerdas? Yo creo que somos más o menos de la generación de los que encontraban en el río Tula, ¿no? sí, o en el bordo de Xochiaca, ¿no? Sí, o sea, siempre ha habido esta impunidad a esfumar gente, digamos, ¿no? Para no estar usando la misma palabra desaparecidos, a esfumar gente, a moverla a una realidad diferente, pues, que es esta realidad que regularmente estamos viviendo. Mi Sí, Juan, muchas gracias, ¿no? sí, de nada. De verdad ha sido un gustazo. ¿Querías decir algo, perdón? No, que yo una vez estaba platicando sobre también esta cuestión de nombrar las cosas, ¿no? Que tenemos que buscar un lenguaje, que tenemos que encontrarlo para poder nombrarlo y poder cambiarlo, ¿no? Cambiar las cosas. Entonces también pensaba como en esta situación de cuando se da que esto de donde los cocinan, ¿no? Así les llaman, las cocinas, los dilucionan, ¿no? Y el acto es un acto químico de juntar solventes y meter cuerpos para desaparecer, ¿no? La palabra dilucionar o el verbo dilucionar, no sé si existe ese verbo más bien, sino es más bien a partir de una dilución es esto, ¿no? Juntar solventes para desaparecer cualquier cuerpo, ¿no? Y eso pues lo han hecho en los últimos 10 años o más, lo han hecho aquí en México. Sí, 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 no, o sea, digamos, de verdad que es importante el nombrar, ¿no? O sea, vivir en el asunto inefable de no poder nombrar las cosas, pues también nos lleva a la locura, mi Juan, ¿no? Como sociedad, no de Sí, manera personal, pues. Digamos, por eso siempre debe existir una palabra para nombrar la realidad, ¿no? Incluso, no nos vamos a poner aquí a filosofar demasiado, pero para lo innombrable existe la palabra inefable porque es importante nombrar, ¿no? Y para eso, digamos, lo que empezó siendo inefable pues era la presencia de Dios y existe la palabra de Dios para nombrar ese poder. Y ahora, pues no debe de existir siempre algo para señalar, aprender con H intermedia, es decir, coger
la realidad y poderla analizar y poderla comprender, que para eso sirven las palabras, ¿no? Y si no existe esta palabra para poder cogerle a realidad, pues entonces es como te decía yo, pues que nos volvemos medio desquiciados. Y entonces no poder nombrar, no poder decir qué le pasó a mi ser querido, pues, o a mi familiar, pues está cabrón, ¿no? Entonces necesitamos Sí. tener palabras para decir las cosas, y de alguna manera poder entenderlas y poder modificarlas, Juan. Sí, pues justo eso, como es dilucionar este acto, yo pensaría que puede ser también una manera de decir, ¿no? Y entonces al momento de dilucionar, dejar sin cuerpo, deshacer, es una cosa tremenda, ¿no? Sí, Porque sí, no sí. queda huella, parece que todo está como en el aire, ¿no? Otra vez, como que se vuelve así, se vuelve, ¿no? Se vuelve, se combustiona y después se va, se hace humo y se va a la atmósfera, ¿no? Es una cosa tremenda. Sí, no, terrible. Pues yo tenía la imagen cuando decías, por ejemplo, lo que a veces puede pasar con la gelatina, ¿no? Ya Mm. ves que a veces la gelatina también, pues está, digamos, en estado sólido y también puede empezar a volverse medio más líquida hasta que completamente desaparece, pues, ¿no? Así Sí, me imaginé este proceso que mencionas, de sólido, de pasar de sólido a líquido y efectivamente a la nada. sí, es Diría, un poco triste, ¿no? De terminar así con esta palabra, pero creo que también es una manera de justo como de dimensionar, ¿no? Porque de dimensionar lo que pasa, ¿no? Lo que ha estado pasando en el país. sí, fíjate que, bueno, ya me voy a poner muy teórico, pero digamos, todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿no? Ajá, exactamente. Mi Juan, muchas gracias, maestro. De verdad ha sido un gustazo poder platicar contigo, en el buen sentido de la palabra, un tema triste, pero digamos muy enriquecedora para reflexionar sobre este tema. Gracias, Juan. Ajá, gracias, Aid. Igual, gracias por todo. Un saludo. Gracias.